en este día y desde hace bastante que estoy tratando de poder contactarme con una mujer que la verdad tiene una historia, todos dicen de película y sí, es una historia de película. De hecho, su historia, su vida, inspiró a la película que se estrenó el 4 de septiembre, que se llama La mujer de la fila, que está protagonizada por Natalia Oreiro, dirigida por Benjamín Ávila. Ella es Andrea Casamento y su historia estuvo atravesada por una situación muy dolorosa porque su hijo de 18 años recién cumplidos cayó preso por error y en función de eso ella empezó a vivir en carne propia lo que viven muchas mujeres y muchas familias de tener que ir a visitar a sus familiares, a cárceles, a distintas penitenciarías y en función de eso vivir situaciones realmente muy difíciles. Pero Andrea, ¿saben qué? No se quedó ahí con esta historia personal, sino que quiso dar un paso más y ayudar a las familias que atraviesan y a otras mujeres de la fila y por eso quería hablar con ella en esta tarde de sábado. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes. Es- ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias por la invitación. Perdón, es que la semana pasada fue un Estabas a lío. full, ya sé, ya sé. Sos una estrella de cine ahora. Es raro eso, es raro. Qué bueno todo lo que pasó, digo, a partir de la película, porque también visibiliza todo esto que estábamos contando, ¿no? Los padecimientos de tantas mujeres, de tantas familias, de personas privadas de la libertad que con un dolor a veces tan invisible, ¿no? Que es el que se muestra en la película. Sí, a ver, es algo que inexplicable, pero creo que todos los dolores son inexplicables. Esta peli, bueno, cuenta particularmente podría haber sido otro, pero bueno, cuenta esta historia que es verdad, que me pasó a mí, que le pasa a un montón de compañeras y que es algo en lo que no hay mucho registro, como que no pensamos mucho en esas mujeres que están ahí. Contanos cómo es ir a visitar a un familiar, como te pasó a vos con tu hijo, con tu hijo Juan en Ezeiza. Primero, ¿cómo es enterarte, la noticia, Claro. asumirlo, entender qué es lo que está pasando? Eso ya lleva, no es que lo entendés fácil, no lo puedes creer, no entendés el entramado judicial, no sabes a dónde tenés que ir, o sea, es muy complicado, no sabes cómo moverte. Sí, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo arrancar? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Claro, Exactamente. sí, No, sí. no tenés idea. Eso desde lo práctico, desde qué colectivo me tomo, pero también adentro de uno de decir, che, pero, ¿Qué ¿qué va a pasó? pa- ¿qué pasó? Este che, me lo van a matar. El temor que tienen todos los familiares es que su hijo o su ser querido esté vivo al otro día. Claro. Entonces vivir con esa incertidumbre, con ese miedo, a veces como que bueno, con el paso del tiempo lo naturalizás y qué sé yo, pero eso es lo que te sobresalta todo el tiempo. Hay mucho que, bueno, en general lo que uno conoce de las cárceles, ¿no? La violencia que existe adentro y por eso este miedo, este temor bueno, que tenías vos y que tienen tantas mujeres también. Sí, a ver, sí, es verdad que la cárcel es un lugar violento, no es el barro, no es Tumberos, eso es una ficción, excelentes actrices, pero eso es una ficción. Claro, No es eso, pero sí es un lugar de mucha violencia. claro. Entonces, bueno, eso te asusta porque no sabes, digamos, el servicio penitenciario es muy hostil, tu hijo va a convivir con personas que, bueno, que vienen de diferentes lados, que tienen diferentes características, y vos no sabés qué le puede pasar. Y Claro. la desesperación, bueno, en mi caso, yo no podía entender cómo hace 2 meses y yo lo podía tapar, lo podía cuidar porque tenía 17, ahora resulta que tenía 18, era mayor de edad y era como que no sé, no era más mi hijo, ¿no?
eso era como desesperante para mí. Qué tremendo eso, ¿no? Leía que vos contabas, estabas tranquila un fin de semana, te llaman y te cuentan que tu hijo está detenido por error encima, por toda una situación bastante compleja que ocurrió ahí en pleno Palermo, ¿no? Que digo, estas cosas nos puede pasar a cualquiera, por eso lo importante, ¿no? De tu testimonio también. Bueno, yo había pensado que tenía que tener una obra social, que digo, un montón de cosas que uno piensa que tiene que tener para sus hijos, pero a uno nunca se le ocurre pensar que tiene que tener para pagar un abogado porque te pueden llegar a meter preso. O sea, Claro, no es algo que pase por tu mente. Y en todo caso, lo que uno piensa es que si es un error, rápidamente va a la comisaría y le dice, señor policía, no sé qué, y te lo llevas. salga, claro, pero no Pero eso pasó. no pasa. Digo, hay todo un proceso judicial, no es el policía, digamos, intervienen otros actores. No, no es tan sencillo. Eh, bueno, entonces eso es como lo primero que me pasó. Pero después, mientras que iba a la cárcel, también descubrí una realidad que me interpeló para siempre. Mis amigas me decían, bueno, pero ¿por qué estás tan preocupada? Que ahí lo cuidan. Pero yo escuchaba que en la fila decían otra cosa. Claro. Y sobre todo hace 20 años, eh, a ver, cuanto más abierta es la cárcel, es más saludable, es mejor. Cuanto abierta en este sentido, si entran docentes, si entra una obra de teatro, si entra alguien de la sociedad civil a hacer un taller, si eso va, el adentro y el afuera, tiene que haber ese aire todo el tiempo. Cuanto más cerrado es, más oscuro es lo que pasa ahí adentro. Claro. Y hace 20 años la cosa no era más compleja. Era más cerrado que ahora. Sí, ahora en el ámbito federal, lamentablemente, se volvió otra vez para atrás y se mejoró mucho en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Claro. ¿Qué Pero cuando escuchabas me refiero vos? a cerrado, no me refiero a, eh, no sé, que el paredón sea más chico. Me No, está refiero claro. que Las ahí. posibilidades de que puedan ingresar distintas asociaciones, esto que decís, ¿no? Clases. Porque además en la cárcel siempre hay arbitrariedades. Hmm. Entonces, si el ojo está ahí mirando, bueno, Se puede que a lo reducen mejor esas arbitrariedades. claro, claro. ¿Qué escuchabas vos en la fila, Bueno, Andrea? escuchaba que les pegaban, escuchaba que no les daban de comer, escuchaba que las madres me decían que su hijo estaba muy enfermo y que solo le daban una vallaspirina y que por ahí hacía un mes que estaba pidiendo un médico. Y entonces yo decía, esta gente está loca. O sea, no puedes creer que eso pase. Claro, claro. Y bueno, Y pasa. entonces yo volví a casa y todos me decían, bueno, yo sé que estás mal, pero me parece que estás fantaseando. ¿Qué estás diciendo? Digo, no, que yo escucho esas cosas. Y yo tengo miedo que a él le pase eso. Y además este pibe que, no sé, ayer dejó de andar en bicicleta. O sea, ¿qué, Claro. qué, qué, qué va a pasar con él? Claro, no tenía, vos lo veías como tu hijo con poco roce social, recién había cumplido Mi los hijo 18. terminaba, todavía creo que debe alguna materia de quinto año. Terminaba el quinto año. O Claro, sea, no se había ido ni de viaje de egresados, nunca se había ido de mi casa. claro, claro, Yo creo que hacía, no sé, un año que no lo iba a buscar al baile, pero digo, porque armábamos el pool este con las madres para irlo a buscar. claro. Qué Entonces, de increíble. repente, se había transformado en un delincuente y que además él me decía que tenía frío y yo no le podía llevar una frazada, era como enloquecedor para mí. ¿Cuánto habrá llorado, no? Esos No días. sé si tuve tanto tiempo, no sé si tuve tiempo. El otro día me encontré con una amiga que éramos, claro, porque la hija de ella iba al colegio con mi hijo. Mm, Entonces después la merienda, qué sé yo, los chicos venían a casa. sí, Pasó la vida y fue a ver la peli y me llama. Y me dice, Andrea, perdóname, pero ¿dónde estaba yo que no te vi? ¿Cómo no me enteré todo eso? Pobre, tenía una culpa. Y le digo, no es que no me lo, no sé si te lo conté,
porque no tenés ni tiempo de sentarte a contar. Lo que Claro. tenés, o sea, lo único que vos querés es quedarte ahí en la puerta a esperar que te lo devuelvan. Totalmente. Y además vos te tenías que hacer cargo de tus otros dos hijos, porque Juan era el más grande, pero tenías otros dos hijos más chicos. Bueno, eso es un tema del cual no se habla mucho y nosotras desde la asociación lo laburamos un montón, porque de última, nosotras por ahí a veces lloramos, Te a lo la mejor, bancás. o no, o por lo menos gritás, Claro. pero los nenes, y si van a ver la peli, es maravilloso, porque hablan muy poco, pero solo ver esas miradas. Los chicos van a donde la mamá les dice que va. Y sí. Y la mamá les dice 3 palabras, porque no tiene tiempo de sentarse a explicar lo que ni siquiera ella sabe. Mm. Y los chicos son tan generosos, que lo viven en silencio, y ni siquiera te preguntan porque saben que a vos te duele, saben eso. Claro. Es que te ven como Te mamá ven, te rota. ven, y saben lo que no tienen que decir para no hacerte doler más. Eh, y ahí me parece que la escuela, el club, todos esos lugares por donde los chicos transitan, no están acostumbrados. Capaz que sí saben porque tienen algún alumno, alguien que está pasando, pero no saben cómo acompañar. Claro. Y la escuela es un muy buen lugar para eso, porque además lo primero que hacemos es ponerle el delantal y mandarlo a la escuela para ir a tribunales, para seguir haciendo las cosas, no es que no lo mandás. Claro. Y Claro. por ahí en la escuela el nene, no sé, o se porta mal, o llora, o tiene un cambio de conducta que la maestra ni sabe por qué, Y que es razonable también, ¿no? Que los chicos se y que manifiesten. en algún lado lo tienen que decir. Y Claro. nosotras tampoco se lo decimos a la maestra. Claro. Entonces ahí Por se arma todo vergüenza pasa eso también, ¿o no? ¿eh? Digo, también a esa mamá la atraviesa la vergüenza, la bronca, un montón de cosas que, o la falta de tiempo, ¿no? De decirlo también. Todo eso, Todo. todo eso, todo eso. Entonces, por eso es como difícil pedir ayuda, ni siquiera para los otros chicos. Le puedes decir a tu mamá, a la vecina, no sé a quién, che, mirámelo un rato, pero nada más. Claro, claro. Eh, Andrea, ¿cuándo diste el paso de formar y ser la creadora de esta Asociación Civil de Familiares de Detenidos, ACIFAD? Digo, porque toda tu historia nos muestra, digamos, a través de esta peli una realidad muy cruda, pero vos no te quedaste ahí, como decía yo, diste el paso, ¿no? Porque la posibilidad de ayudar a otros, la verdad es que es tan grande, se te ve con un corazón enorme. no, en verdad ellas me ayudaron a mí. O sea, yo fundé la asociación, en los papeles, me moví un poco más. Pero la verdad es que primero ellas me ayudaron a mí, porque fueron ellas las mujeres de la fila, fueron las que en algún momento, porque primero es un lugar medio raro donde no te conoces y decís, ¿qué me voy a meter con esta? Yo no sé si me vieron tan tonta o qué, pero en algún momento me empezaron como a abrazar. Bueno, esperá, es por acá. No, hoy no, no sé. No traigas la ropa azul porque vas a entrar siempre muerta de frío porque no sé, ellas Te guiaban, te van guiando solidariamente. claro. Y hubo una que en la peli, bueno, que se llamaba 22, falleció ya, pero que a mí me ayudó un montón. Mm. Entonces no es que yo aprendí de ellas y fui haciendo lo que ellas hicieron conmigo. Un día, eh, yo dije, no puede, esto es una locura. Tiene que haber una oficina pública que yo no conozco, en donde me tienen que decir, señora, vaya con esta ropa, esto está permitido, esto qué sé yo. Y sobre todo me tienen que decir cómo acompaño a mi hijo ahora que salió. Me tienen Claro, que, ¿qué se le dice? ¿Cómo? ¿Qué hago? claro. ¿Qué Y le digo a los más después, chicos? el después, cuando salen de la cárcel. Estaba como atormentada, no sé, pero ¿qué le digo? ¿Cómo? ¿Cómo se habla de esto? Entonces empecé a buscar lugares. Y todos me decían que yo tenía razón, pero que ese lugar no existía.
Y fui a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Dije, acá sí. Yo digo, mire, tengo 2 hijos adolescentes, tengo una familia y yo necesito saber cómo acompaño a mi hijo cuando salga de la cárcel porque no tengo idea qué se dice. ¿Y cómo acompaño a mis otros 2 hijos con este problemón que tenemos en casa? Me dice, ¿pero usted tiene un hijo en algún instituto? Yo no, tengo uno no, nosotros solo la podemos acompañar si tiene algún hijo menor en un instituto de menores. Yo, pero yo no voy a esperar a que otro hijo mío vaya ahí. Alguien me tiene... Claro. Y muy sensata la persona que me atendió, dijo, señora, no pierda tiempo, ármese una ONG, porque el Estado no le va a dar eso que necesita. Y acá estás. Y así se fue armando la asociación, donde nos acompañamos, pero también, como que estamos todo el tiempo y en todas las gestiones de gobierno instándole al Estado que tiene que haber un espacio donde acompañar a las mujeres, que esto no lo puede hacer una asociación civil, que tiene que ser una política pública, que nos ven, que ahí estamos, que somos 500.000 en Argentina. Hay 250.000 niños que entran y salen de la cárcel visitando, y que entonces tenemos que poder hacer un curso para docentes, tenemos que poder hablar de estos temas. Claro, acompañar esto que vos estabas pidiendo a los gritos, ¿no? En alguna oficina pública que nadie te lo podía dar, nadie te lo podía resolver y lo tuviste que armar vos. Que uno Yo lo ni va haciendo, siquiera, digamos, también en función de la experiencia que tiene. pero ni siquiera pretendía que me dieran las respuestas, aunque sea que me dijeran cuál era la ruta. Claro, tampoco te la decían. No, no. Bueno, ahora, después que nosotros, ahora ya los familiares tienen algún poquito más de participación. Ahora por lo menos vos vas al juzgado y ya no te dicen, usted no es parte del expediente, usted no le dio nada. Claro. Por lo menos te dicen, bueno, dígale a su hijo que va a tener juicio dentro de 2 años. Algo te dicen. Claro. Información, ¿no? Nada más ni nada menos que eso. Nosotros solo, digamos, después hay otras cuestiones que, claro, que me parece que tienen que, de hecho, hace 2 años tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana con organizaciones familiares de distintos países de América Latina, y ahora en menos de un mes sacó una resolución instando a los estados respecto al derecho que tienen los familiares y los niños de las personas privadas de libertad. Pero eso nos llevó 20 años. Claro. O sea, por un lado información y por otro lado es, bueno, a ver, denles de comer, porque si nosotros no llevamos la comida, se mueren de hambre. Nosotros llevamos para uno que comparten con 6. Si nosotros no llevamos papel higiénico, no les dan. Entonces, para nosotras es un peso muy grande porque mantenemos 2 casas. Es enorme. Sí, y hay muchas familias que no tienen la posibilidad de sostener esas 2 casas. Por eso se arman, en la cárcel se le dice ranchadas. Son como mesas de 6. Claro. Entonces, 2 tienen visitas y los otros no, pero comparten. Entonces, vos en vez de llevar 1 kilo de milanesa, llevas 4, porque sabés que lo tienen que compartir. Es terrible. Andrea, ¿cómo fue el momento en que tu hijo Juan sale de la cárcel? Porque esto lo señalabas, ¿no? También el después es todo un tema. ¿O cómo lo vivió, o cómo lo procesó? Él salió en el juicio, lo absolvieron y nos vinimos para casa. Y él, pasado un tiempito, yo le decía, pero vos te sentís mal de que yo haga todas estas cosas y que, mira mamá, a mí la cárcel me enseñó lo que me tenía que enseñar, yo quiero hacer mi vida, de hecho, no sé, él no tiene, yo me llamo Andrea, pero mi hijo no se llama Gustavo en la peli. Él no quiso, él quiso hacer su vida. Claro. Y como dejar eso ahí. Claro. Y bueno. Bueno, cada uno también lo vive y lo procesa de manera diferente, ¿no? A vos te marcó de una manera, a él seguramente de otra.
y esto que te dice, le enseñó lo que tenía que aprender en esos muros, detrás de esos muros. Claro, lo que tuvo que aprender en el tiempo que estuvo ahí, pero después, como que ya está. Pero hacelo, mamá me decía, pero vos hacelo. Claro. Porque yo decía, pero ¿entendés que no puede quedar así lo que pasó? Bueno, hacé todo lo que tengas que hacer. Claro, es que uno, bueno, como mamá uno la atraviesa en otras cuestiones también, ¿no? Claro, El pensar en los otros hijos de otras mujeres y todo lo que viviste también. Es como que son distintos lugares, el tuyo y claro. el de tu hijo también en ese sentido es distinto. Sí, sí. Andrea, cuando viste la película, ¿qué sentiste? La primera vez que la vi, que no la vi en el cine, vi como un corte, dije, ay, pero qué loca estoy, mirá lo que me metí. Después, cuando la vi en el cine, que además la vi con mis compañeras, no en el cine, bueno, sí, tipo En en el un preestreno, cine, sí, sí, sí. llama, muy feliz. Bueno, porque la peli también tiene una parte muy hermosa, que es que las que hacen de mujeres de la fila son verdaderas mujeres de la Son fila, las mujeres de la las fila. mujeres de la fila. Y hay algunas escenas que están ellas que no son actuadas, o sea, no hay un guión, simplemente es tipo documental, Se registra lo que se vive lo de que verdad. pasó en ese momento. Entonces a mí me parece que es un recorrido hermoso para ellas. Ellas se sintieron vistas, sus voces se fueron escuchadas, fueron tratadas con mucho respeto y se animaron a contarlo. Hay algunas que todavía están preocupadas porque tienen miedo de perder sus trabajos. Claro. De hecho, hay una compañera que estuvo en la película que trabajó 8 años en una casa de familia. Y cuando se enteró, la señora que cuidaba le dijo, déjame la llave. Y ella le dijo, pero si soy la misma. Claro. Qué tremendo esto, ¿no? Lo que contás. Y que es también todos esos prejuicios que hay en torno a la cárcel, ¿no? Y a los familiares que acompañan a esos detenidos. Digo, claro, y hablando, volviendo a esto del peso, no es solamente llevar el papel higiénico y la comida, es hacerte cargo de ellos cuando salen. Claro, Y claro. todo este proceso de acompañar bueno, yo tuve suerte, tengo a mis compañeras, hay una asociación que tiene psicólogos, qué sé yo, que nos acompañamos, pero si no, ¿cómo haces? En todo caso, y con suerte, más o menos, no funciona bien, en algún lado un poquito mejor que otro, tenés el patronato de liberados, pero en todo caso se va a ocupar de él solo y se va a ocupar, digamos, tal vez no pasa. En el 1% de los casos, bueno, le vamos a conseguir un trabajo, pero primero tienes que enseñarle a trabajar. Claro. Hace 10 años que no sabe tomarse un colectivo. Sí, porque hablamos de reinserción, pero de reinserción no tiene nada estar detenido, ¿no? En este sentido, porque Yo, pierden los hábitos también del trabajo, de la rutina, de los horarios, digo, todo eso todo se esto, pierde todo esto es un aprendizaje que hay totalmente. que volver a hacer y que la familia tiene que estar preparada para acompañar ese proceso Sí, y sostenerlo y en ese sostenerlo tiempo, mientras. claro, Pero lo que pasa es que la gente te dice, salió ayer de la cárcel y volvió a... ¿Qué querés que haga? claro, Si no había otra cosa que lo estuviera esperando. sí, es terrible. Digo, yo también otra de las razones por las cuales yo antes de que mi hijo fuera preso, fui a la marcha de Bloomberg y pedía más seguridad. Y la sigo pidiendo hoy. No puede ser que tengamos el 50% de reincidentes. Quiere decir que tenemos un sistema que no está funcionando. Si vos tenés una persona a tu cuidado durante 10 años y solo lograste que termine séptimo grado y no salió ingeniero químico, si no tiene nada que hacer más que estudiar, es que hay algo que estamos haciendo mal. Totalmente. Y eso que hacemos mal hace que el otro vuelva a la cárcel, que yo vuelva a hacer la fila, pero además una persona que está dañada en el medio.
Y una sociedad también dañada en su Claramente. conjunto, porque digo, no logramos como sociedad aprender de estos errores y lo seguimos haciendo y hace más de 20 años que estamos en esto. Siempre, ¿sabes por qué? Porque para pensar una política de inclusión social es una política de Estado a largo plazo. Con 4 años no lo resolvés. Entonces es más fácil pensar que vamos a poner un patrullero, que vamos a poner, pero No se a las soluciona, pruebas sí. me remito. No lo se resuelve porque no puede ser que tengas un 50% de reincidentes. Quiere decir que gastaste plata, que el sistema no funcionó, que invertiste mal los recursos, esto no está sirviendo y todos como sociedad tenemos como la falsa ilusión de que porque va ahí algo se va a resolver. Y no No es va a así. pasar, no va a pasar. Andrea, me quedaría toda la tarde hablando con vos porque la verdad tu historia es interesante, todo lo que viviste, todo lo que haces y que hicieron por vos las mujeres de la fila, la verdad es que es enorme y nos ayudó muchísimo a pensar y a poner una realidad tan difícil, tan dura y hacerla visible, ¿no? Que es esto un poco lo que me parece tan importante, poder visibilizar a tantas mujeres que luchan y que piden por sus familiares privados de la libertad. Tenés infinidad de historias para contar, como tu historia de amor, tu hijo que tuviste con Alejo, pero eso lo vamos a dejar para otro día, si te parece, porque la verdad es que me gusta mucho hablar con vos y poder contar todas estas historias que nos traes. Bueno, un gusto. Cuando quieras seguimos Seguimos charlando. charlando. Te mando un abrazo grande por más trabajo en la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, por más acompañar a estas familias y a estas mujeres que hacen la fila y para que ese dolor sea un poquito más aliviado, ¿no? En función de todo lo que esperan y lo que hacen. Te mando un abrazo grande. Abrazo, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Andrea Casamento, ella fundó la Asociación Civil de Familiares de Detenidos, fue la que con su historia inspiró a la película La Mujer de la Fila, una película que está en los cines actualmente desde el 4 de septiembre, que es protagonizada por Natalia Oreiro y que nos muestra el peregrinar de tantas madres, de tantas mujeres tratando de asistir a sus familiares, a sus hijos detenidos en distintas penitenciarías y cárceles de nuestro país. Con dolores muy difíciles a veces de poder visibilizar y de acompañar y gracias a esta película se hizo visible, las pudimos conocer. Pero claro, como le decía Andrea, la verdad es que su historia es tan enorme porque tiene mucho más para contar, así que lo vamos a dejar para otro programa.